es que mi tía Lucy me contó, te he contado que tu mamá tiró una bolsa completa de libros con las obras completas de Borges. Y yo, cabrón. Y volteamos a ver a mi mamá y me decía, eran libros viejos, los tiré. Hay muchas críticas que se le pueden hacer a Taibo en este momento, ¿no? Pero si algo ha hecho bien es que lo primero que hizo al llegar, muchos libros se quedaban en la bodega del Fondo de Cultura Económica y terminaban por triturarlos para hacer otras cosas o para cuestión. Lo primero que hizo, esto no puede ser, sacó toda la bodega y remataba los libros a precios economiquísimos. Entonces, uno como escritor, o al menos comparto con varios, tenemos siempre varias carpetas abiertas. Y que el proceso es ese porque a lo mejor te das cuenta de que, cabrón, estas dos carpetas realmente son un solo libro, ¿no? Pero eso se da con el proceso de años, ¿no? Y en algunos libros anteriores tengo poemas sobre 4 niños jugando en la calle con 4 piedras como porterías, ¿no? Y se puede encontrar lo poético y lo hermoso en eso, ¿no? En el instante, lo efímero, en lo inmediato. Tengo Barrabás, si lo que alcanzan a ver, es el 6º libro en solitario. Hay algunas antologías tanto nacionales como compiladas por la SEP y otra antología junto con otros poetas españoles y mexicanos en España. Por eso también las tías panistas no quieren que lo lea. La primera parte, no quieren que lo leas. La primera parte se llama Dios nunca estuvo de tu lado. El poeta se nos suele olvidar que es una persona que tiene problemas, que tiene deudas, que probablemente le debe a Coppel, que probablemente le debe a Banamex. Yo me acuerdo de pequeño haber visto en la televisión anuncios animados con una caricatura de Pancho Barrio que decía Pancho Barrio con su esfuerzo lo logró. Siempre, o sea, yo ahorita que me dijo en comunicación lo recuerdo y digo, siempre se me quedó y es algo, qué buen eslogan, qué buena frase, qué buen jingle. Hola, yo soy Alfredo Chávez, esto es Somos Norte y el día de hoy tengo un invitado muy especial, poeta de profesión, crítico con mucho corazón, Arturo Loera, autor de este libro, Barrabás, que es su nueva obra, y que bueno, pues hoy nos va a estar comentando qué opina un poeta de la política, qué opina un poeta del arte, un poeta muy norteño, porque le gusta pues las de las carnes asadas, Lalo Mora, los invasores, y vamos a tener una plática muy interesante porque también vamos a ver qué opina un poeta o un artista como él de la política, de quitarnos este molde de los políticos, de esta política tan acartonada, y como siempre, pues un gusto tenerlo aquí en Somos Norte. Bienvenido, Arturo. Mi querido Arturo Loera, escritor, chihuahuense. Aquí andamos. Crítico, como todo buen escritor. Pero antes de entrarle al tema, pues digo, darte las gracias por aceptar este podcast. Aquí vamos a hablar como somos los del norte, derechos, sin amarras, sin tapujos. Aquí, aunque la gente crea, no hay línea todavía. No. Aquí vamos a hablar me daría huevo. Sería lo bueno. ¿No te da huevo como que a veces la línea de los podcasts y que se están volviendo? No, y luego se nota que se vuelve más cansado, más tedioso y ya ni ganas te dan de verlos, ¿no? Sí, o a veces como que ya el formato está muy... bueno, yo creo que estos formatos han cambiado la comunicación, pero pues no deja de ser lo que veíamos en el radio y no deja de ser de compartir ideas. Y bueno, pues eres escritor. A mí me gusta hacerte una primera pregunta. Eres de Chihuahua. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu infancia, güey? ¿De qué momento dijiste de niño? Porque pues te lo digo la neta, digo, que un niño diga voy a ser escritor, son pocos, ¿no? Platícanos. Fíjate que es curioso porque toda esta zona en la que estamos ahorita no vamos a spoilear, pero... No, podemos decirlo, estamos en la Colonia Pacífico, sí. Pero cerquita aquí está la maternidad La Luz. Y ahí fue donde nací. Órale. Todavía me acuerdo que mi mamá en esos típicos álbumes de fotos tiene guardado como la factura de lo que costó la maternidad y era una ridiculez ahora que lo comparamos con estos tiempos, ¿no? Y es un recuerdo que guarda con mucho cariño. Siempre he sido como de esta zona, más del centro, más de Santo Niño. Hubo un tiempo que vivimos en Parral, muy leve, o me iba de vacaciones muy seguido a Parral. Pero no, mi infancia, la verdad es que creo que es la infancia de que todo niño con sus... Bueno, que también podremos hablar porque ya cuando te das cuenta de grandes ciertas cosas valoras mucho más, pero recuerdo mi infancia perfectamente en la Gustavo Díaz Ordaz, que está precisamente en la Santo Niño, la secundaria 9, que está también en la Santo Niño, el Bachi 1, todo se fue desarrollando. ¿Estabas en la tarde o en la mañana? En la primaria en la mañana, en la secundaria me había quedado en la tarde y mi mamá movió cielo, mar y tierra para que me moviera en la mañana. Claro. ¿Y en el Bachi? Y en el Bachi me quedé también en la tarde, mi mamá trató de mover cielo, mar y tierra,
ahí era más difícil, pero me quedé fascinado con no levantarme temprano. Entonces dije, Yo también no lo vuelvo a hacer. Fui, seguramente, yo tengo 42, ¿tú qué? 38. Pues somos casi a la edad. Ahí yo vamos. fui al Bachi 1. Un saludo a todos los que Un saludo a los lobos. han egresado del Bachi 1, la gloriosa... Que ha egresado gente famosa, ¿eh? Ahí está el... ¿A dónde ven? Pues Chumel aquí Torres, estamos tú y yo también. No, hombre. yo ponle que ya... Ahí vamos. Oye, y luego, ¿cuándo empiezas a escribir, güey? Fíjate que, o sea, yo no me doy cuenta de toda la historia pasada hasta que, por azares del destino, primero estudié, después del bachilleres, la primera opción, como no... La verdad, yo estoy muy en contra de que los chavos a esa edad tengan que definir ya casi todo su futuro, porque la carrera que elijas se va a definir y muchos se arrepienten ya incluso cuando terminaron Claro. y se terminan dedicando a otra cosa, ¿no? Y eso está bien. Pero en ese momento, por mera inercia, una tía mía, mi tía Blanca, había estudiado en el TEC-1, pero había estudiado mercadotecnia. Órale. ¿No? Entonces, como tenía ese referente de que ella sí había sido la que había ido a la universidad o al tecnológico, mi demás familia no, dije, pues me voy a meter a mercadotecnia, ¿no? Que es algo en lo que terminé últimamente haciendo, pero eso ya también es otro tema que podremos tratar. Y por inercia me metí al TEC-1 y me quedé, ¿no? Y me quedé en el semestre 0, ni siquiera, ya ves que tienes semestre 0 como para guardarte el espacio y luego ya entras al 1. Me quedé en el 0, pasé al semestre 1, me fui dando cuenta que no era tanto lo mío en ese momento. Y tengo la fortuna de tener un amigo que se llamaba Alejandro, el Pollo. Y ya ves que el TEC-1 está enfrente de la deportiva. Sí. Y me dijo, oye Arturo, en una tarde, acompáñame a ver a mi novia, es que está con sus amigos y no quiero ir solo, ¿no? Y le digo, pues ¿dónde está tu novia? Y luego, aquí en la deportiva, en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Tómale, ya este Tómale. filosofía. Entonces dije, órale, te acompaño. Y llegué, él se quedó con su novia y con los demás empecé a platicar y empecé a preguntarles, oye, pues aquí qué, ¿no? Sí leía desde chico por motivación de mi tía Lucelva, a la que va dedicado este libro, de hecho, en paz descanse. Ella siempre trataba de tener libros en la casa, me trataba de pasar, pero pues no es lo mismo una disciplina que leer de vez en cuando, ¿no? Sí tenía la noción de la lectura, pero no sabía que eso se podía hacer una carrera o que incluso había carrera al respecto. Y cuando lo descubro empiezo a preguntar y empiezo a decir, caray, pues a lo mejor es algo que me llama la atención. Y me acuerdo que a las semanas llegué con mi madre y le dije, mamá, a lo mejor lo que quiero está de este lado. Y el apoyo de mi madre, tanto en cuestión emotiva sí, más emotiva que otras cosas, fue, mi hijo, pues el que es perico donde quieres verde, la clásica. Si vas allá, tú sabes lo que haces, al final tú eres el que se va a dedicar a lo que quieras en tu vida, aviéntate, ¿no? Y órale. Y fue un disfrute. Y ya a lo que iba, ya estando en la facultad, empecé a escuchar cosas que me contaban mi mamá, mi tía Lucy, y una que tengo con mucho cariño es que mi tía Lucy me contó, te he contado que tu mamá tiró una bolsa completa de libros con las obras completas de Borges. Y yo, cabrón. Y volteamos a ver a mi mamá y me decía, eran libros viejos, los tiré. Porque mi mamá siempre ha sido muy práctica, ¿no? Si algo está viejo, lo tira, no le importa que valga o no valga. Algunas cositas las guarda, pero son muy leves. Y resulta que después me enteré, mi padre falleció cuando yo tenía 3 años. Ok. Él estaba en el PRI, era priista camarguense, hueso colorado. Okay. Y resulta, mi tía Lucy me compartía, pues tu papá también escribía, ¿no? Y mira, aquí tengo algunos textos de hecho. Órale. Pero ya todo eso salió cuando yo ya estaba en la facultad, ¿sabes? Okay, Entonces, si bien sí hubo un encuentro cercano con los libros, y te digo, mi tía Lucy trataba como que lee tantito, ponte a leer, me echaba el librito ahí, Órale. que es algo que yo recomiendo también. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy muy en contra De obligar. No, estoy en contra de obligar y estoy en contra específicamente, o sea, no que esté en contra de la difusión, pero hay maneras de hacerla. Es siempre desde años, desde que empezó incluso con esta cuestión de el concurso del Quijote, el mentado Quijote, ¿no? Yo lo leí a fuerzas, pero la verdad es que me encantó. Eso está En muy la bien, prepa. pero es un caso contado, porque Sí. a la mayoría de los alumnos Nadie lo leía. nadie lo leía a fuerzas o los vacunabas ya contra la lectura, ¿no? ¿Te tocó ese concurso? Me tocó en la prepa. Me tocó un poco, todavía no tanto, pero cuando lo empecé a valorar y a cuestionar, es que cuando ya lo lees en la carrera universitaria y le pones la atención Es debida, otro todo. y eso con ciertos tintes, porque todavía te quedas, te das cuenta de la maravilla de Cervantes y pues te vas quedando chiquito y tratas de desentrañarle con la ayuda de los maestros. La maravilla de Cervantes, ¿te refieres por qué? Por el lenguaje como tal, por su lengua como tal, o sea, por el manejo de que este dato conocidísimo de una persona promedio tiene en su haber, pues en su haber de 9,000 a 10,000 palabras, digamos. A lo mejor no es el dato exacto, pero 9,000.
Solo el Quijote tiene más de 50,000, ¿no? Y es como aviéntate. Que lo escribe viejo, ¿no? Hay una película muy buena que le recomiendo mucho a la gente. No sé si ya lo viste. Se llama El Cautivo. Habla de justamente cuando a Cervantes lo secuestran unos piratas. O sea, imagínate, y todavía con todo eso, escribir el Quijote, ¿no? Y esa película, ahorita que hablas de Cervantes, porque a mí me encanta el... Y no es uno dirán los chavos por mamador. Es de mamadores. Hay una página de hecho que es de mamadores. Vamos a ponernos a hablar de literatura, pero a mí la neta el Quijote. Y fíjate, me pasó algo bien cotorro. Yo empecé a leer, en mi casa no eran lectores, son maestros. Mi papá en paz descansa, mi mamá maestra jubilada. Pero mi jefa era bibliotecaria de la 3011. Ok. Entonces, yo me acuerdo de chavillo, la primera novela que leí es una que se llama Sin Novedad en el Frente, que ahorita es película, y que es alemana. Entonces, de ahí, y como tengo déficit de atención, pues los libros que yo leo los tardo mucho en leerlos, la neta, te lo digo. Pero ahorita que me decías del Quijote, sí es una obra que a mí me encanta, y luego es el llamado siglo de las luces de España, que a mí me... Vas a decir que por panista, pero pues a mí me encanta España, la neta. No, claro. Y me encantan también las letras mexicanas, y me gusta lo latinoamericano, casi todo. Trato de leer, pues, pero luego aparte... No sé si no sientes que no está democratizado el leer, que es como algo fifí. Yo creo que un pueblo que lee es libre. Claro. Y yo soy maestro universitario. Y aunque soy panista, güey, pues tengo que enseñar marxismo, tengo que enseñar liberalismo, teoría del Estado. Pero te quiero hacer una pregunta, tú como escritor, tú que estás en este tema, a mí me ha tocado chavos, y no se enojen a mis alumnos, pero hay chavos que me han dicho, Lick, nunca había leído un libro en mi vida. No, hombre. Y están en la universidad, güey. Sí. ¿Por qué? ¿Qué piensas que pasa esto? Sí, es una cuestión, a pesar de que se han hecho esfuerzos, incluso quitémosle el color de partido, se han hecho varios esfuerzos. Incluso podría, a ver si tu audiencia no se enoja, pero podría posicionar... Hay muchas críticas que se le pueden hacer a Taibo en este momento, ¿no? Y la mayoría son cuestiones de cómo está ejerciendo esa campaña por la lectura. Al director del Fondo de Cultura Económica. Al director del Fondo de Cultura Económica, precisamente. Pero si algo ha hecho bien es que lo primero que hizo al llegar, muchos libros se quedaban en la bodega del Fondo de Cultura Económica y terminaban por triturarlos para hacer otras cosas o para cuestión. Lo primero que hizo esto no puede ser, sacó toda la bodega y remataba los libros a precios economiquísimos. Entonces, ¿un peso? Ajá, 10 pesos, etcétera. Muchas, de hecho... Eso no es solo de Taibo, sino recuerdo mucho en la facultad ir a muchas ferias del libro de Guadalajara. Y siempre el stand de Fondo de Cultura Económica ha tratado como de tener al alcance esas cuestiones, ¿no? Independientemente, te digo, del sexenio, de partidos. Y yo me acuerdo haber comprado obras maravillosas, incluso del escritor chihuahuense Jesús Gardea. Tiene sus cuentos completos en una edición de pasta dura del Fondo de Cultura. Ah, mira. Y estaba a 10 pesos, ¿sabes? En una edición preciosa, porque supongo que ya tenía mucho tiempo en bodega o ya tenía mucho tiempo en SEO. Pero ese acercamiento, siento que sí hay un intento por la democratización, solo no se han conseguido los canales correctos, porque por ejemplo en su tiempo Vasconcelos trató de hacerlo, pero Vasconcelos lo que hizo fue imprimir grandes clásicos y regalarlos. Claro. Y en zonas vulnerables, ¿no? Pero muchas personas, como no tienes la base de la educación, o sea, de un cimiento, no hablo de una educación de las personas, sino de la educación institucionalizada, o sea, como no tienes una base, un pilar, lo que las personas hacían es que pues con los libros prendían los boilers de leña, ¿no? O sea, porque era lo práctico para ellos, entonces se perdía esa cuestión. Y ahí es donde yo analizo, es que no importa que alguien llegue y le regales un libro si no lo va a leer, tienes que hacer una cultura de la lectura para que ese libro llegue. Lo que está haciendo ahorita Taibo, ya lleva 2 colecciones, una se llamó 21 para el 21, o sea, 21 libros para el siglo XXI, con muchos clásicos mexicanos. Y ahora sacó la del 25 para el 25, que ya son 25 libros por el 2025, pero ya de toda Latinoamérica, ¿no? Luis Brito García de Venezuela, Nona Fernández de Chile, incluso por ahí puso Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, precisamente. Y esos libros se regalan. Si tú vas ahorita a la librería Seducal, aquí hay una en Museo Sebastián, en Casa Chihuahua, te regalan 2 ejemplares por persona en la compra de algún libro, ¿no? O sea, esos libros son regalados. O sea, toma mucho, por eso tomo de referencia a la escuela vasconcelista, porque Taibo toma mucho la escuela de que los libros se regalen o estén
Que no lo esté más en las cerca, bodegas. que no esté en las bodegas y que esté lo más cercano a la gente posible, pero todavía siento que no tenemos esa estructura de la que te hablo, ¿no? A mí, O sea, fíjate no que te hay- digo, pues políticamente tú sabes que no es de mi banda. Por supuesto, claro. Creo que no se me hace tan mal escritor, se me hace un buen narrador. He leído algunas cosas de él de Villa, sobre todo. No, y se nota hasta cuando habla, ¿no? Pero Sí, porque trae su narrativa bien. trae su Sí, narrativa, claro, pero sí puedo reconocer que hace falta un esfuerzo en el país y en todos lados. Sí, es que... Y sabes que creo que también el esfuerzo tiene que estar focalizado en las comunidades. No, yo sí soy convencido que no puede venir desde el centro del país tiene que estar. pues, a ver, aquí tenemos talento y todo el tema. Pero quiero hacerte una pregunta porque me llama mucho la atención. Escribes poesía, güey. Sí. Escribes poesía en el 2026, cuando pues hay mucho reggaetón y no tengo nada contra el reggaetón. No, y el juzgo. reggaetón también puede tener sus cosas, ¿eh? Sí, como claro. el hip hop o el rock, Por y supuesto. fue en su momento. Pero, ¿por qué escribes poesía? ¿Qué te motiva la poesía? Fíjate que he intentado, volvemos a los tiempos de la facultad. Yo no entré a la facultad, y esto lo comparto para un auditorio joven o que incluso lo esté, o sea, yo no entré a la facultad con miras de ser escritor, ¿no? Y eso lo entiendes ya incluso cuando estás en la facultad. Algunos profes te lo dicen crudamente. Aquel que entró a las letras pensando que va a ser escritor está jodido. Está medio perdido, ¿no? O sea, no porque de la facultad no salgan escritores, sino porque más bien la formación es una lectura crítica, es de cultura, es de humanidades, es más ligado a otras cuestiones. Y si escribes, pues qué bueno. Eso siempre lo entendí, pero ya en los últimos semestres, que te dan materias más especializadas, precisamente poesía latinoamericana, con el doctor Sotelo, si escucha esto, un saludo. Pues me acuerdo principalmente que leía 2 poetas en una clase que me llamaron poderosísimamente la atención y que creo que fueron el inicio de un interés franco. Gilberto Owen, un poeta sonorense que anduvo de hecho ahí haciéndole el pinino con Álvaro Obregón en algunas cuestiones, y José Carlos Becerra, que murió hay un libro en Ediciones Era que se llama El otoño recorre las islas, que de hecho es un verso de José Lezama Lima, un poeta cubano que él admiraba mucho. Conjunta sus libros y pone algunos inéditos porque él a los 33 años, por una beca Fulbright de la Fundación Guggenheim, andaba viajando por Europa, y en Brindisi, en Italia, traía su carrito rentado y en una curva se salió y ahí quedó, ¿no? A los 33, como López Velar, de hecho. Entonces, toda esta cuestión que te digo, hubo algo en la poesía de Gilberto Owen y en la de José Carlos Becerra que me despertó un interés de que dije, a lo mejor yo también tengo algo que decir, y esta es la forma, porque todavía hasta este punto, hasta los 38, tengo intentos de capítulos de novelas, algunos cuentos, incluso alguna obra de teatro perdida por ahí que tengo abandonada. ¿Qué estás escribiendo ahorita? Que he escrito. Ahí están. Uno como escritor, o al menos comparto con varios, tenemos siempre varias carpetas abiertas. Por lo general, el pensamiento de las personas es, tengo una idea, me siento, la escribo, la sigo escribiendo, la trabajo, la acabo, le busco editor, la publico y se acabó. No, o sea, por la mayoría, no hablo por todo el gremio, o trato de no hablar por todos, pero conozco varios camaradas que tienen varias carpetas abiertas siempre, que tenemos varias carpetas siempre, y que a lo mejor, y que el proceso es ese, porque a lo mejor te das cuenta de que, cabrón, estas 2 carpetas realmente son un solo libro, ¿no? Pero eso se da con el proceso de años, ¿no? Y es un proceso creativo que es un proceso creativo que puedes tener. Y hay cosas que sí llegan. Decía un querido maestro, si la inspiración sí existe, pero si la inspiración te llega, pues que te agarre chambeando, ¿no? O sea, no esperes a que te llegue para ponte a escribir, y si la inspiración te llega ya sobre lo escrito, pues ahí es cuando empiezas a borrar y a poner y a quitar y a decidir, ¿no? Oye, lo que como me decían de ti es que tú dicen que no eres un poeta elevado, porque luego a veces la gente piensa que la poesía es como algo muy cursi, romántico. La poesía, fíjate que la poesía, tenemos el chiste local, nacional, internacional, de que la poesía se pasó tantas veces, tanto tiempo en el Olimpo, que pues allá se quedó, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a la gente de abajo, de calle, de la calle Santo Niño, de la calle El Dama, de la calle Independencia, que en mi poesía me gusta ponerles nombres a las cosas como tal, pues te dicen, pues la poesía debe hablar de amor y debe rimar, ¿no? Sobre todo, o sea, quitando toda la noción del verso libre. Y dice, y yo les digo, no estás equivocado, pero mira, acá te van algunos ejemplos de por qué no. Y yo he tratado, en algunos momentos,
Ojo, esta no es una crítica enteramente a la poesía del Olimpo, porque es una poesía, lo he dicho en otras ocasiones, a la que a veces vuelvo y disfruto, ¿no? Obviamente hay que leer a Rilke, obviamente hay que volver a la Odisea, a la Ilíada. La Divina Comedia se escribió en verso, solo las traducciones, como era imposible de hacerlo, pues lo creemos que es como una novela, ¿no? La de Dante. No estoy en contra porque puedes aprender un montón de cosas de esos, pero la cuestión es que a mí me interesa, pues es que tenga un poco de mugre, un poco de calle, un poco de barrio, ¿no? Ya es una cuestión... Un poco de barrio. La poesía de barrio. Sí, o sea, en algunos libros anteriores tengo poemas sobre 4 niños jugando en la calle con 4 piedras como porterías, ¿no? Y se puede encontrar lo poético y lo hermoso en eso, ¿no? En el instante, lo efímero, en lo inmediato. Solo el chiste está como trabajas. También hay algo ahí importante, ¿cómo lo puedo decir? Que diga esto no quiere decir que la mera anécdota ya es valiosa por sí misma. Obviamente hay un tratamiento poético sobre dónde decido poner una metáfora, dónde el símil, dónde la sinécdoque, dónde la imagen, a lo mejor una rima interna funciona aquí, a lo mejor y no. Hay muchas cuestiones como escritor que tengo que decir para que el texto quede como quiero que se ha leído cuando yo no esté. Esa es una idea que me dio mucho, o sea, que nos enseñó mucho Enrique Servín, también en paz descanse. Él decía, el poema es una partitura que debe estar escrita como tú quieres que sea leída, porque cuando la gente lo lee en el libro, tú nomás estás para decirle, no, se lee así, ¿no? O, lo leíste mal o algo. No. O sea, lo van a leer como tú lo escribiste. Y una pregunta que te noto muy técnico en esta parte de la literatura, pero así te lo pregunto a lo mejor con mucha ignorancia, pero ¿te nace el amor? ¿La inspiración? Me nace de un amor... Ya después lo entendí por la palabra misma, ¿no? Y ese amor por la palabra misma me ha llevado a descubrir de qué tantas maneras se puede amar a la palabra. Ahorita te lo digo porque suelo ser muy, o sea, si sueno muy técnico es porque es algo que incluso es una idea que creo que decía Picasso. El hecho de que yo tenga mi periodo azul o de que parezca que el Guernica son trazos de un niño, no quiere decir que yo no te pueda reproducir un Velázquez, ¿no? Claro. Que no es que sea fotorrealista, pero es más realista. Yo decido, o sea, a partir del conocimiento que yo tengo, yo decido qué hacer. Por eso te digo, yo tengo el conocimiento, pues a lo mejor académico que adquirimos en la facultad, incluso que a veces uno, no por culpa de los maestros, sino por culpa de uno mismo, pues agarra solo alguna embarrada, pero de esa embarrada algo te interesa y ya es cuando empiezas a profundizar, ¿no? Al principio teóricamente, pero ya después sí te das cuenta de ese amor y te lo podría trasladar a algo de estos días o que va a pasar próximamente. Ahorita el ISM tiene un programa muy bonito que están haciendo en la Biblioteca del Parque Lerdo, se me olvida, pero contactaron a varios escritores chihuahuenses desde el año pasado y están dando conferencias sobre un tema. Dijeron, el chiste es sobre un tema que te apasione, ¿no? O sobre un tema que estés trabajando, pero que lo quieras compartir con las personas. Creo que ha tenido una buena recepción. A mí me toca en mayo y fíjate, yo el tema que escogí, ahorita estoy muy clavado con un poeta peruano que se llama Mario Montalbetti. Pero él dice que no es un poeta, él es un lingüista que escribe poemas para entender de lingüística, ¿no? O para acercarse a lo que le interesa de lingüística. Y yo, como estoy tan clavado con este tema ahorita, le puse, ¿sabes qué? Le voy a poner... ¿cómo le puse? Lenguaje, lengua y poema a partir del pensamiento de Mario Montalbetti. Porque él dice... ya me podría ir muy fondo, pero la idea es esa de que espero compartir ese amor que tengo por las palabras, que ha tenido sus diversos intereses amorosos, digamos, con el transcurso del tiempo, ¿no? Ahorita estoy muy clavado no soy lingüista y batallo mucho con la lingüística, pero es un interés que ahorita me tiene muy apasionado y que espero compartir en mayo con la gente, ¿no? ¿Cuántos libros tienes? Tengo Barrabás, si lo que alcanzan a ver, es el 6º libro en solitario. Hay algunas antologías tanto nacionales como compiladas por la SEP y otra antología junto con otros poetas españoles y mexicanos en España. Órale. Y pues el trabajo nunca se acaba, ¿no? Pero ahí andamos. Y cuéntanos de Barrabás. Barrabás. Lo ahorita... que me puedes decir ahorita antes de entrar, ¿no? Sí, ahorita sí hacíamos el chiste, pero lo comparto porque es algo, un chiste que tenemos en común varios compañeros escritores en el país, de Barrabás, el libro que el Vaticano no quiere que leas, ¿no? Incluso cuando se lo compartí a mi mamá, su primer comentario, no me gusta el título ni la portada. Y que la tía, ¿no? Panista tampoco va a leer. La tía y la abuela panista tampoco quiere que leas, ¿no? ¿Por qué vas a hablar de Barrabás? Dios me libre, ¿no?
Y lo que quisiera compartir es de que si bien se llama Barrabás y podría parecer un tema crudo, Barrabás, bueno, un libro de poesía tiene múltiples acepciones o múltiples aristas desde las que puede ser visto. O sea, Barrabás el libro está dividido en 3 partes. Barrabás es solo una de esas 3 partes, ¿no? Okay. Y es un poema extenso en endecasílabo blanco, porque ahí quise ver la forma, porque había una crítica de los chavos no saben escribir en métrica. Y dije, ¿cómo no? Y me puse a estudiar el endecasílabo en toda su forma y es un poema de largo aliento en endecasílabos. Pero la primera parte, por eso también las tías panistas no quieren que lo lea, la primera parte, no quieren que lo leas, la primera parte se llama Dios nunca estuvo de tu lado. Y aquí es donde vemos el tema, fíjate, ahorita mencionabas el reggaetón o el hip hop y demás. El título lo tomé de una rola de una canción de Motorhead, una rola de rock, una banda de rock, que literalmente la canción se llama God Was Never on Your Side, discúlpenme el francés, y me encantó cómo sonaba, ¿no? Entonces, Dios nunca estuvo de tu lado, y los poemas que integran esa sección, pues son poemas que tienen la religión como de trasfondo, porque mi familia siempre ha sido muy religiosa, pero que lo trato de sí poner la religión como fondo, pero qué está pasando en realidad con lo humano, ¿no? También, claro. O sea, sí, ese contexto en el que nos encontramos y en el que no nos podemos como desprender del todo, dije, ok, voy a tratar de darle un poquito la vuelta. Y la tercera parte se llama Hilo de Sangre, que es como una continuación del Barrabás, pero ya con un formato, con versos muy cortos, precisamente como si parecieran un hilo de sangre, ¿no? Ok. Acaba de salir recientemente, salió con... Lo que más me gusta de este en particular, me ha tocado también publicar en el Fondo de Cultura y demás, pero de este es una editorial local que ya se distribuye nacionalmente, que se llama Medusa. Está a cargo de Edgar Treviso, un excelente también poeta y traductor, que está haciendo estos libros maravillosos y que le está apostando la poesía desde... Me atrevo a decirlo desde un país que aparte que no lee, pues menos lee poesía, ¿no? Y tenemos también el chiste interno en el gremio de los poetas nos leemos a nosotros mismos, que no está mal, ¿no? Pero en ese sentido nos volvemos muy endogámicos, o sea, si nos consumimos entre nosotros, y gran parte, y es una crítica que hago frecuentemente, gran parte de que la gente de a pie no lea poesía es culpa de los poetas, y acepto la crítica. Somos tan críticos porque luego es lo que te digo, nos volvemos tan endogámicos, nos leemos entre nosotros, hacemos nuestras presentaciones donde van los 20, 10, 5 chícharos de siempre, no hay un programa de divulgación, no hay algo que te pueda ayudarte tanto en todo. Y seguimos en la estratosfera, ¿no? Y seguimos en cierta estratosfera que es lo que yo trato. Lo más... Hay 2 ocasiones con otros libros anteriores que he tratado de hacer, es que no estoy en contra de las presentaciones clásicas de que haces en la Quinta Gameros, que haces en la facultad. Son necesarias porque tienes que llegar. Pero yo he hecho en una colonia, o yo he hecho 2 veces, he tratado de hacer 2 veces fiesta, pero una fiesta en algún lugar. La última que hice fue con otro libro que se llamaba Nada Notable, uno que publiqué ahí en la Ciudad de México cuando tuve la oportunidad de ir. Esa es buena idea. ¿Por qué no hacer una presentación del libro en una carne asada? La hice en una carne asada porque en ese momento tenía un espacio bastante amplio. Traté de difundirlo no solo con mis amigos de tráiganse a quien quieran. Vale. Y no va a ser presentación o sea, va a estar el asador, yo les voy a poner el carbón, ustedes tráiganse lo que quieran echar. Va a estar una mesa con, además de mi libro, con otros libros de quien quiera traer sus libros a la venta. Chuleta pero del no 7. Lo vamos a... No, chuleta de 7, aguja norteña, lo que quiera, hasta un costillita así delgadita. ¿Unas carta blanca o qué tomas? Yo soy de carta blanca, fíjate. Igual. Sí. Soy de carta blancón, pero esa era la idea, de que precisamente no vengan a una presentación formal a sentarse a escuchar a una sola persona por 45 minutos. Porque un poquito hasta de hueva, sí, claro, o sea, se vuelve pesado, se vuelve tedioso, un género que por sí para muchas personas es pesado. Hay gente que lo disfruta y no quiere decir que no tenga su público, pero debemos aceptar que la mayoría pues no es, ¿no? Necesitamos mercados culturales en Chihuahua. Sí, bastante. ¿Cómo los desarrollas? A mí me tocó, fíjate, anécdota en el Bachi 1, no sé si tocó la maestra Bárbara Soltero. Claro. Le manda un saludo a la maestra y a mí me... Fíjate que, bueno. No, es que yo te voy a decir la neta. Y como era muy vago, la maestra tenía la opción de que podías ir a 20 eventos culturales en el semestre. El problema es que ella sí iba, güey, te tomaba la lista. Ahí como que yo me empecé a tropezar con la cultura. Y no te digo que soy muy culto. No, y tenías que guardar el boleto para ponerlo en el cuaderno y una reseñita así, claro, por supuesto. Exacto, mira, te tocó el bacho. No, yo me acuerdo, ahí te va, o sea... No me quiero obviamente para nada, o sea, me dio mucha risa, pero cuando leí una anécdota de
o el clásico, que casi creo que es un mito de que decían que Einstein reprobaba matemáticas de chiquito, ¿no? Pues no, igual. Pues yo reprobé literatura en el bachilleres como 2, 3 veces hasta que la pasé con otro profe que no era Bárbara Soltero, porque yo con Bárbara Soltero estaba, pero entrado. Oye, y hablando de esta parte humana, porque ya vi que no eres un poeta, digamos, elevado. Si no eres un chihuahuense muy, pues como uno normal, te gusta la carne asada, te gusta escribir. ¿Qué encuentras en tú que eres poeta? O sea, porque el poeta es como que te lo imaginas un tipo romántico. Yo le digo a mis alumnos, a ver, pues si Cervantes era soldado, Cervantes era un vato bravo, estuvo en la guerra. Y como una vida, ¿cómo es la vida del poeta? A veces hay poetas, no sé, cuate del de Hemingway, que la novela Suenan las campanas, que va y se suicida, está en la guerra civil española. ¿Cómo es la vida del poeta, güey? Sí, fíjate que es así. La vida, o sea, la única diferencia que creo, bueno, antes de entrar incluso en diferencia, es algo que yo siempre he dicho y por eso me gusta la pregunta y qué bueno que llegaste ahí. O sea, yo te lo pongo así: el poeta se nos suele olvidar que es una persona que tiene problemas, que tiene deudas, que probablemente le debe a Coppel, que probablemente le debe a Banamex, como yo leo ahorita, saludos Banamex, si lo estás viendo, patrocíname. Como que tenemos un gato, tenemos un perro, tenemos los deberes, tenemos que visitar a nuestros parientes, tenemos que discutir ciertas cosas, tenemos que ir por las tortillas, tenemos que bajar al Six por la caguama, no quiere decir que haya poetas que hagan enteramente solo eso, no dudo. Hay un ejemplo con varios poetas en Guadalajara, no voy a decir nombres, pero pues son esos poetas que hasta se toman una foto leyendo en el jacuzzi, ¿no? Y dices, eso no es real, eso es impostado, te la crees tú y será parte de tu vida, pero órale, ¿no? Entonces a mí la poesía o el poema que me interesa, volvemos a lo de ahorita, precisamente al buscar esa mugre, esa calle, ese barrio, no siempre lo consigo o a veces son otros temas un poquito más elevados los que me interesan, pero que trato de bajarlo lo más posible. Para mí, entonces la vida del poeta es todo lo que pasa mientras no está escribiendo, ¿no? ¿Crees que no se está diciendo las cosas como son? Tú desde tu área, que es la poesía, yo desde el área de la política, porque ahorita me dices cuate poeta que está a toda madre en el jacuzzi. Se la pasa de viaje y todo, porque pues hay un privilegio. Y el político, si te fijas, también es políticamente correcto. Claro, no le cambias un gallito. No se le mueve un pelo. Hay cierta rebelión ahorita, ¿cómo está ese mundo? Porque la política también, tú debes de saber, sabes de política. Ahí andamos. La pregunta que le quiero hacer es al poeta, al analista. Venga. ¿Te da hueva la política de hoy? ¿Sientes que las cosas no han cambiado cuando fuimos una generación que no tuvo acceso, o sea, que no tuvimos acceso a ciertas libertades que cambió México, que hoy siento yo una regresión y que eso también se puede ver afectado en la libertad en la libertad de disentir, de escribir lo que tú quieras, porque o es una sociedad todavía muy cerrada? ¿Qué sientes en esa parte? ¿La política se ha vuelto tan de molde? ¿Así está la poesía? Creo que llegamos a un punto en el que la política está estancada sin importar color, ¿no? O sea, puede ser. Desde la perspectiva crítica que te digo de tanto critico a Morena como critico al PAN, como puedo criticar al sistema en general. En Chihuahua hay muchas... voy a tomarlo como antecedente y lo voy a tratar de trasladar al presente porque es un tema, de hecho ahora con el reciente fallecimiento de Barrio lo estaba recordando mucho. Yo me acuerdo de pequeño haber visto en la televisión anuncios animados con una caricatura de Pancho Barrio que decía Pancho Barrio con su esfuerzo lo logró. Siempre, o sea, yo ahorita que me dijo en comunicación lo recuerdo y digo, siempre se me quedó y es algo, qué buen eslogan, qué buena frase, qué buen jingle, porque es algo que escuché a los... Yo también me acuerdo, agua para todos. Agua para todos. Pancho Barrio con su esfuerzo lo logró, ¿no? Se quedó y creo que ha sido uno de los mejores ejemplos, pero lo traslado a que recuerdo aquel tiempo de niño que no supe apreciar y que ya después estudio con el paso de los años y digo, se nos olvida que en Chihuahua somos herederos o somos hijos del verano caliente, ¿no? Que hubo una verdadera revolución en la que ahora, discúlpame que lo diga tan al pecho, aunque ya no les gusta que se les diga oposición, la oposición está tan estancada en las maneras de confrontar al poder imperante que es ahora Morena,
que ahí encuentro un estancamiento por parte de los dos, porque Morena llegó a la parte cómoda de lo que diga la oposición, es como pues lo está diciendo la oposición porque no tiene para ellos no tiene ningún peso. Fue Calderón. Pero fue Calderón, fue exacto, o sea, y creo que la oposición no ha sabido salir de ahí y no ha encontrado las maneras para salir de ahí, y eso lo vuelve algo, por eso te digo que lo siento como algo estancado, porque no se han encontrado las formas, más allá de las fake news, más allá de algo que ya se está volviendo cansado para la población, de ambos lados, no quiero decir que solo vaya para que vaya la pedrada para un lado, sino de ambos lados se ha vuelto tan cansado que por eso la gente se ha vuelto tan apática. Un compañero escritor también aquí de Chihuahua, Raúl Aníbal Sánchez, él es más novelista y también es poeta, tuvo la oportunidad hace muchos años de ir a Venezuela, pero hace muchos, muchos años. Y él decía que le llamaba la atención cómo vio a la sociedad de una manera tan antipática, tan endogámica para la democracia, porque pues ya no veían ningún sentido. Claro. Y es algo que se está transmitiendo tanto en gobiernos de derecha como en gobiernos de izquierda, por todo, ya una apatía al sistema imperante sin importar quién esté, y eso es peligrosísimo y por eso lo siento estancado. Y la democracia se puede acabar, la democracia no, o sea, siempre tienes que estar trabajando, ¿no? La democracia... O sea, yo sí creo que la democracia tiene que ser un constante cambio, pero constante estarla consolidando. Reinventando y consolidando. Y te quiero hacer pregunta si bien neta. Dila. Y porque me llama mucho la atención, porque a veces a los panistas nos juzgan de que este típico meme de la tía panista, ¿no? La tía panista, mi mamá claro. Es súper tía o panista. el outfit panista de chaleco azul. Sí, chaleco azul. Yo por eso ya los dejé, y ando en mezclilla. Muy bien. No te creas. O igual, pensarían que los panistas nos echamos una cheve. Que no, ándale, exacto. Que no me gusta Antonio Aguilar o los Cadetes de Linares. Que ahí también encuentro mucha poesía. Ahorita hablamos de eso. Ahorita si quieres nos aventamos esa última. ¿Qué es lo que más? Y yo lo aguanto vara. Pero me interesa saber tu opinión de alguien, pues ya con muy estudiado, muy crítico. Así es la palabra, ¿qué te caga el pan? La neta. Fíjate que, o sea, me la pones difícil porque yo te lo mencionaba incluso ahorita antes de que empezáramos. O sea, yo he encontrado tanto buenos perfiles en Morena como buenos perfiles en el PAN. Sí, es que sí los hay. Pero creo que ambos es tan grande. Y es algo que no solo que me caga el PAN, sino que me caga de lo que te digo el sistema. Termina siendo la estructura tan grande que esos buenos perfiles terminan por ser comidos o por ser aplastados, ¿no? Un caso que no ha pasado o que ha cambiado, yo te puedo hablar de una situación particular. A mí me tocó, te contaba ahorita a mí me tocó colaborar un poco con Alejandra Enríquez en el Instituto de Cultura del municipio cuando ella estaba en el municipio. Y lo que me encanta de su perfil, o lo que me encantó en aquel momento, es que era una persona que se dejaba consultar, que preguntaba, que se dejaba asesorar, ¿no? Que si no sabía algo, llegaba con los que ella creía que eran los perfiles correctos. Que es difícil en un político, ¿no? Y que es muy difícil en un político. Por este, o sea, sí. Entonces, yo admiré mucho porque así se consolidó precisamente, antes incluso de Ale, pues estas campañas que te digo de soltar las amarras de primeras publicaciones. Sí, me acuerdo. De primeras publicaciones tanto para creadores con trayectoria como para escritores que fueran empezando. Ahí empecé yo por el 2013 y fue una maravilla, ¿no? Oye, y bueno, ya para algo que también te quiero preguntar, porque luego insisto, te ven poeta o te ven político. Tú, por ejemplo, llegaste diciéndome diputado y digo, güey, no me hagas diputado, pues me llamo Alfredo. ¿Encuentras en algo muy norteño que es nuestra música poesía? Sí, no, de hecho es una discusión que yo tenía con mi tía Lucia, en paz descanse. Por ejemplo, Cadetes de Linares. Los Cadetes de Linares son de ley. Yo he dicho, parece broma, pero no es broma. Yo cambiaría todo lo que he escrito por haber escrito 2 versos de los Cadetes que dicen: en la cumbre de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Hubiera cambiado todo por haber sido el primero que hubiera escrito esas cosas. ¿Has escuchado seguramente la de Aquí no hay novedad? Pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Es que es pura poesía. Y lo que te digo, el comentario de mi tía Lucy, lo que decía, ¿por qué, mijo? Si mi tía siempre fue más de vino, más de libro. Fue la que me los libros, pero sí era el cigarro, andar en la socialité, según ella, ¿no? Porque obviamente. Pero cuando te encuentras con los Cadetes, güey, dices, esto es poesía. Y esa es la poesía que me heredó mi mamá de precisamente las carnes asadas en la casa. Y los domingos que voy y visito a mi mamá y nos ponemos a jugar baraja, es lo que escuchamos, ¿no? Ramón Ayala, Rosal ya no da flores, y el amor de mis amores, Lorenzo de Monteclaro, toda la poesía que hay ahí. Oye, yo le pongo a mis alumnos Jueves de Cultura Musical una
clásica, muy clásica. Muy bien. No es de mamador, es de Claro. rock, porque soy rockero por mi carnal, por mi hermano. Y soy muy norteño por mi abuelo, sobre todo mi abuelo materno. Pero si tú te pones a escuchar poéticamente, y eso te lo pregunto al poeta, Hey. la de Chalino Sánchez, la icónica que es Tengo el alma enamorada. Tengo el alma enamorada. No más de pensar corazón. Fíjate que hay algo curioso, porque en una canción de Chalino, ahorita me voy a acordar cuál, mete un poema de Manuel Acuña, un conocido poema de Manuel Acuña. Órale. Que era... No sé esa, güey. Es que es un chiste en general, pero y en medio de nosotros mi madre como un dios, ¿no? Que eres una crítica que dice, ¿por qué tendrás que poner a tu mamá en medio de ustedes? Pero bueno, y ese poema de Acuña está dedicado a Rosario y la canción de Chalino se llama Canción a Rosario, ¿no? Y obviamente mete fragmentos del poema que la gente, si no sabe qué es el poema, lo lee como un poema, lo lee como una letra de Chalino. Órale. Entonces te digo, ahí en esas cuestiones que ya cuando estudias te das cuenta, y si no lo estudias y lo disfrutas, es totalmente válido. Decía el maestro, el querido Wiriart, todavía vivo, hay mucha gente que se preocupa por entender la poesía cuando no entiende que disfrutar en poesía es ya entender. Lo mismo pasa por eso lo doy con los cadetes y con todo. Ojo, volvemos a lo del Olimpo. No significa que yo Que en no mis te tiempos guste libres, otras que de es lo repente, mismo. si me quiero concentrar, me pongo a Mozart, si me quiero concentrar, me pongo Chopin y algo, pero si me estoy echando Mi la playlist. carta, voy a poner a los cadetes. Y Lucy me decía, ¿por qué, mijo? ¿Por qué escuchas esa música? Le dije, no, Lucy, escúchala. Es la gente de abajo cantando y cantándole a lo que sabe y de la manera más poética que pueden, ¿no? Y al amor. Y al amor y a lo que venga, ¿no? Al amor, incluso Son nuestras odiseas, son al nuestras ser Iliadas. contestatario. Totalmente. Hay una canción muy buena de Lalo Mora que habla, por ejemplo, yo como abogado, que habla del amparo de la Constitución y dicen... Eso no me acuerdo. Sí, se llama La Figura Doblada y habla del amparo y habla justamente de que con el esfuerzo rieguen todos el surco porque es una forma de sacar adelante la nación. O sea, te habla de lo que siente a lo mejor un campesino, Exacto. de lo que sientes por la tierra. Pues mira. Y fíjate que es algo que pasa en la política, ya para terminar, o casi para terminar, tú me dirás, es algo que pasa en la política, pasando a la pregunta anterior. Los políticos han pasado tanto tiempo arriba que cuando quieren verse se ve tan impostado y tan falso que no se las crees. Entonces, pocas veces yo te puedo hay asegurar algo... que no pensabas que me gustara Chalino. No, claro ni que no. Antonio Aguilar. Pero como el chiste en la comunicación es poder comunicar eso, porque muchas veces como quieres comunicar cierta perfección, pero que de repente ya los tienes doblándose la manga y tapando un bache Y también me gusta que se va a destapar mañana. Entonces es como, pues no, Oye, nadie y te también cree. me ¿no? gusta Luis Miguel y me gusta Claro, sí. No, y a mí me gusta ABBA. De hecho, en un Pop, libro anterior tengo un epígrafe de ABBA. ¿Qué sigue para Arturo para terminar? ¿Qué vas a escribir? ¿Qué viene? Te digo, siempre tenemos varias carpetas abiertas. Ahorita estoy esperando algunos resultados de alguna convocatoria. Tal vez es un tema que nos faltó, pero pues el escritor muchas veces se apoya de becas municipales, estatales, federales e incluso de iniciativa privada. No es por hablador o por mamador, pero yo he tenido la oportunidad de tener la mayoría de todas. Pero ha sido mucha gente lo ve, ya puedes vivir de eso. No, es un apoyo. Exacto. Precisamente para tu escritura, ¿no? Y vas a seguir escribiendo poesía. Independientemente de que sí. ¿Listo para alguna novela? Escribí apenas el primer capítulo que siento que ya está de una historia familiar de mis madres y mis tías viviendo en la sierra cuando eran pequeñas. ¿En qué parte vivían? Era en Los Frailes. Ya. Ellas son de Ballesa, duraron un tiempo en Huachochi, se fueron a abrir rumbo no sé a dónde, y es toda una historia ahí que me cuenta precisamente mi mamá cuando estamos echando chela y platicando baraja. A veces nomás pongo el micrófono y que se empieza a hablar y ya después yo lo paso. Pero es un plan bastante a mediano largo plazo. Ahorita sigo con la poesía, tengo algunos seguiditos que estoy moviendo por ahí, pero ahorita le ando haciendo promoción a y espero que siga a lo largo del año. Yo sé que me vas a mandar uno, este es claro de Javier Cortés. Este es de Javier Cortés. A él le pedimos a Edgar Treviso otro ejemplar. Se va a enojar si me lo das. Pero invítame a la carne asada de Claro, de hecho quiero hacer eso, o sea, te digo, estoy pensando qué formato darle para que no sea la clásica presentación. Y llevar compas. Eso, sobre llevar todo. compas, que a lo mejor mis que amigos ni sepan que ajá. aquellos leen TikTok o el Facebook, pero a lo mejor hay que acercarlos y te digo, son sí. Muchas veces uno no sabe que le gusta algo hasta que se lo acerca, hasta que se lo pone aquí enfrente, ¿no? Es correcto. Como me pasó con la Facultad de Filosofía, entonces. Es correcto. Un saludo a la Facultad de Filosofía. Fíjate que una de mis, ya para terminar, platicarte y confesarte que a lo mejor ya cuando yo tengo 42, que ya esté retirado, una de mis ahí
temitas que me mueven es estudiar, no letras, porque yo letras creo que lo tienes que saber de chavo, pero a lo mejor filosofía, cabrón. Hace falta mucha crítica. Sí, sale para eso. A nosotros mismos y ver la vida como la ven los poetas, con esperanza. Y el poeta se fija en instantes, muchas veces creen que nos las pasamos en las nubes, pero no. O sea, tratamos de ver las cosas que cotidianamente pasan desapercibidas y muchas veces son novedades que nadie había visto, ¿no? Y últimas 3 preguntas así de contestación rápida, que me digas qué sientes y así de que salga de tu corazón. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Chihuahua. Uy, mi cuna, mi casa, mi madre. La he recorrido como he podido y todavía no acabo, ¿no? Y creo que nunca acabaré. ¿Tus 3 poetas favoritos? Te la voy a cambiar. Mis 3 poetas favoritos actuales, porque he tenido muchos a lo largo de los años. Ahorita estoy clavado recomiendo a Mario Montalbetti, Wisława Szymborska, premio Nobel polaco, y José Watanabe, también poeta peruano. ¿Tu rola norteña favorita? Uy. Tus 3, güey. Playa Sola, de Lalo Mora. Playa Sola. Rinconcito en el cielo, de Ramón Ayala. Y En las cumbres de un verde mezquite, de Los Cadetes. No, pues ya tenemos una cita. No. Aquí está la Antigua Paz cerca, vámonos de una vez. No, porque de ahí no nos sacan. Somos hasta el día clientes frecuentes. Muy bien. Mi querido, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Alfredo. Disfrutaba mucho la plática. Espero no haberme alargado o dicho mucha mentira sobre todo. Para mí es un placer. Mira, yo siempre me ha gustado tener conversaciones, amigos, y creo que pues, vamos a ser muy buenos amigos porque... Vuelvo a insistir, la gente hay que quitar este mito que al que le gustan los libros es por mamador, sino es porque pues quiere ser pensamiento ¿quieres compartir libre. algo? Claro, sí. Sí, ahí yo leo mucho de historia básicamente, poca novela, pero bueno, pues es que hay de todo. Hay de todo y sobre todo pues, este podcast yo se lo digo mucho a mis alumnos. Yo sentí padre que un chavo me dijera, Lick, pues con usted leí el primer libro, que era La República de Platón, que le gustó. Súper bien. Y bueno, uno también como maestro universitario tiene que incentivar esto. Entonces te deseo todo lo mejor. Sé que vas a llegar muy lejos. A lo mejor estoy viendo como tantos artistas en Chihuahua, la neta, y no es por cebollazo, sí. Pero tenemos un potencial artístico en pintura, escultura, literatura. Carón, algo tenemos, ¿no? No. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, a Javi, que anda ahí tras bambalinas. Como siempre, y aquí estamos a disposición. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias. Un saludo. Esto fue Somos Norte. Yo soy Alfredo Chávez y los espero en la próxima.